El Ministerio Mesiánico Directo al Corazón presenta su programa Regresando a tus Raíces. Shalom, buenas tardes, bienvenidos sean todos una vez más a este su programa Regresando a tus Raíces, y quien te habla, tu amigo y hermano en el Mesías, el Roé Ricardo Mojica. Somos el Ministerio Mesiánico Internacional Directo al Corazón, anunciando la restauración de Israel y de todas las cosas, como lo declaran las Sagradas Escrituras en el libro de Devarim, Deuteronomio, capítulo 30, desde el verso 1 hasta el verso 15. El libro de los Hechos, capítulo 3, desde el verso 19 hasta el verso 21, y el libro de los Romanos, capítulo 11, desde el verso 18 hasta el verso 24. Estamos anunciando la restauración de los nombres Kedoshim, la restauración de las Sagradas Escrituras, la restauración de las fiestas y la restauración de nuestra identidad. Usted puede buscarnos en la web www.ministeriodirectoalcorazon.com. Allí en nuestra página web usted tiene toda la información que necesita para seguir aprendiendo acerca de todo lo que tiene que ver con las raíces hebreas de nuestra fe. También en nuestro canal de YouTube, Raíces Hebreas de la Fe, usted puede sintonizarnos cada mañana, de lunes a jueves, de 6 de la mañana a 7 de la mañana, para que se conecte con nosotros en el programa Bendición Matutina. Y los sábados, de 4 de la tarde en adelante, estamos difundiendo la Parashá semanal. Hoy estamos en vivo aquí en el canal. Siempre han notado que hemos estado poniendo los videos de la Parashá semanal. Nos gustaría estar en vivo todos los domingos, pero a veces es un poco difícil. Pero lo importante es que aprendan de una manera y de otra. En esta tarde yo vengo con una propuesta en medio de todo estas cosas que están sucediendo en estos últimos tiempos, y quiero hablar acerca de cómo los grandes hombres que transformaron las condiciones de la humanidad a través del pensamiento. Vamos a estar hablando de ese tema porque me parece muy interesante la época que nos ha tocado vivir, la época de la posmodernidad, en lo cual nosotros vemos que la humanidad en cierta manera está evolucionando, pero en otros aspectos está involucionando. Y todos esos acontecimientos que nosotros estamos presenciando, tanto en nuestro país como en el mundo, nos dicen a nosotros que los primeros 20 años de este primer siglo han sometido a la humanidad a desafíos y retos que definitivamente hay que prepararse para lo que vendrá. Sin dejar a un lado el concepto de la fe, tenemos que nosotros enfocarnos sobre la realidad social que estamos viviendo y cómo el pensamiento de los seres humanos va transformándose cada día más en ciertas áreas, pero en otras no. Por eso vamos a darle una vista panorámica a esos grandes hombres que transformaron la condición de la humanidad, no a través de las armas, sino a través del pensamiento. Yo creo que hace falta que en este tiempo se levante una generación que de igual manera pueda innovar en esa parte y que nosotros podamos ver qué es lo que nos repara el futuro, porque verdaderamente, como nosotros hemos visto en estos últimos meses en nuestro país, verdaderamente uno se queda asombrado. Y de esto obviamente uno tiene que enfatizar lo que sucedió con las elecciones, lo que está pasando en las redes, las tendencias, lo que está pasando a nivel familiar, a nivel social, y todo lo que tiene que ver con lo global, esta amenaza del coronavirus. O sea,
hay un reto. Este siglo, estos primeros 100 años de este siglo, ya los 80 que les resta para llegar al 2100, creo que hay que ver qué es lo que sigue. Ya nosotros hemos visto toda la trayectoria en todos los distintos aspectos, aspecto histórico, aspecto científico, y ahora aquí estamos, 2020. Este año entró fuerte, este año 2020 entró fuerte. En el área de la violencia, inauguramos este 2020 con 3 o 4 casos en los primeros días de este año de feminicidio, que eso fue algo tremendo. Inmediatamente ahí comenzamos a ver otros aspectos que se estuvieron suscitando a nivel nacional hasta que llegó febrero y ustedes pudo ver lo que pasó, y de ahí dio origen a una serie de manifestaciones que por fin la juventud alzó su voz sin malas palabras, sin influencia de esos líderes urbanos que con su música dañina y sus malas palabras hacen un trabajo pero muy dañino a esta sociedad, sobre todo a la población juvenil. Hubo una parte de los jóvenes que se alzó y dijo: aquí estamos. Entonces, de aquí en adelante, ¿qué es lo que sigue? En el aspecto mundial, esta enfermedad del coronavirus, ayer mismo en la noche salió una información de que ya se ha podido diagnosticar la primera persona con este virus aquí, un italiano, y ahora mismo está en cuarentena. Pero así va la sociedad y así vamos, y por eso debemos de detenernos y pensar qué sigue de aquí en adelante. Vamos a ir a la tefiló por el bienestar del Estado de Israel y vamos a regresar para entrar con esta síntesis de los grandes hombres que transformaron las condiciones de la humanidad a través del pensamiento. ¿Se puede levantar una nueva generación que a través de su línea de pensamiento pueda traer un cambio a esta sociedad y la transformación que la sociedad necesita? Vamos a ver qué pasa. Mire, nosotros no podemos dejar de un lado la realidad que estamos viviendo. Independientemente de que usted pertenezca a una que otra religión, la realidad del medio ambiente que le rodea a usted, de una manera u otra, incide sobre su vida y afecta en cierto sentido, aunque no directamente, pero muchas veces indirectamente, porque somos personas que pertenecemos a la sociedad y por ende tenemos un sitial dentro de ella. Por eso nosotros no podemos vivir a espaldas de toda la realidad que vive en nuestra área local, nacional o internacional. Somos ciudadanos de un país, pertenecemos a una ciudad, somos ciudadanos del mundo y por ende todo lo que afecta, todo lo que sucede en el argot diario afecta de manera positiva o de manera negativa. Esta es la razón por la que después de ver todos estos acontecimientos que hemos estado visualizando en nuestro país, me llega a mí como el deseo de tocar estos temas que tienen que ver con el pensamiento, no en sí, tomándolo desde un punto de vista biológico, porque sería interesante tocar también el concepto del pensamiento desde un punto de vista psicológico, pero eso tendríamos que aperturar otra temporada para hablar de eso. Ciertamente, las noticias, que en muchos países se manipulan las noticias, y creo que en muchos países las noticias se maquillan, pero aquí en el nuestro, las redes sociales han revolucionado el concepto de la información. Y creo que en todos los países. Porque si no hubiese sido por la amplitud y el apogeo de las redes sociales, hubiese muchos casos que nunca nosotros nos hubiésemos dado cuenta. De modo que en este tiempo en el que nosotros estamos viviendo, es un momento altamente tecnológico, donde ya los medios de comunicación
y en este caso las redes sociales, están haciendo un papel interesantísimo en el centro de nuestra sociedad. Y eso nosotros no podemos ni ignorarlo, ni tampoco podemos nosotros decir que no, porque las redes sociales han creado un sitial tremendo. Y las noticias, lo que se difunde, de una manera u otra, nos hace ver cómo estamos, como individuo, como familia, como sociedad. Como individuo, porque un individuo pertenece a una familia y la familia pertenece a la sociedad. Y sencillamente esa es una maquinaria que uno te lleva a consecuencia de la otra. Y entre todas esas cosas que se pueden visualizar, ver, escuchar, muchas personas opinando, nosotros tendríamos que preguntarnos qué es lo que va a pasar de aquí para allá a medida de que la nueva generación que se está levantando se está adueñando de la tecnología y está desplazando una vieja generación que no vivió esos años, que nunca supo lo que fue un Android, que nunca supo lo que fue un iPhone, una tablet. Ya de aquí para allá, si usted le pone mucha atención a los niños, estamos ante una realidad inevitable. La influencia de la tecnología en la vida del hombre ha transformado todos sus renglones de ella. Y los niños no dejan de ser la excepción. Yo considero que esa generación del 96 al 2000, cuando se comenzó a adentrar los celulares, esa población juvenil no supo aprovechar esa ola tecnológica. Cuando comenzó, yo recuerdo el famoso BB Pin, esos adolescentes que estaban en ese proceso de transición no supieron en su gran mayoría aprovechar ese auge y de una forma negativa eso afectó la vida, alteró la vida de esos jóvenes. Y muchos, la mayoría de ellos, ya para esta época, contando con 23 o 24 años, han desaparecido de la faz de la tierra. Porque fue muy tremenda ese impacto tecnológico en el cual ellos se vieron en esa etapa tan delicada de la adolescencia. Esos avances tecnológicos en el área de los celulares, las redes, eso destruyó la vida de muchos jóvenes. Ahí muchos incursionaron en la delincuencia, ahí muchos se dejaron arrastrar por tantas cosas. De ahí comenzamos a visualizar que lamentablemente a la entrada del 2000 ya la humanidad se adentró en otros aspectos. Entonces, haciendo una vista panorámica en el aspecto histórico, desde las civilizaciones, que es donde nosotros nos enseñan a hablar en términos de civilización antigua, como Mesopotamia, los egipcios, los persas, cada una de esas civilizaciones hicieron sus respectivas aportaciones en la ciencia y la tecnología. Y en la antigua Grecia, por ejemplo, los atenienses y en Alejandría compilaron la sistematización de muchos de los conocimientos y las técnicas que fueron el andamiaje para que posteriormente esos inventos se hicieran realidad. Y fueron muchos los sucesos sociales que tuvieron que darse para que las condiciones sociales, económicas en Europa cambiaran desde una forma que incluyera la población que carecía de buenas condiciones de vida, que fue uno de los grandes problemas que tuvo que enfrentar la Europa medieval cuando tomamos el tema de Versalles, la Revolución Francesa y un poquito más para atrás. Todo eso trajo la transformación debido a la desigualdad social. Pero, por ejemplo, los romanos, pese a las constantes luchas y campañas militares que tuvieron que emprender para sostener y fortalecer su imperio, aprovecharon para construir calzadas, acueductos, con la finalidad de ayudar a la población. Aunque todavía aquí en Higüey se hacen las urbanizaciones y no se le hace un alcantarillado pluvial. Y por eso todo el mundo tiene que estar tirando el agua de los fregaderos afuera, a los contenes.
En la mayoría de los barrios sucede eso. ¿Por qué? Porque aquí nunca ha habido planeamiento urbano. Pese a que muchos años los romanos, óigame bien, crearon esta condición en la planificación urbana, aquí en Higüey no existe eso. Aquí en Higüey hacen los barrios, la gente vende los solares o la gente se mete en los solares, comienza a construir como loco, sin criterio, sin organización. Y entonces, al no haber alcantarillado pluvial, las aguas residuales van a los contenes. Y por eso usted ve aquí el desorden que hay. El ayuntamiento solamente se preocupa en cobrar el derecho a suelo, el cobrar la basura, el cobrar qué sé yo qué, pero nada de ahí en adelante de mejorar la calidad del suelo. Y por otro lado, ahí vemos entonces que cuando sin planificación asfaltan una calle, entonces vienen y la rompen, y en eso no pasamos el año entero, pero ya hace tiempo que los romanos inventaron el alcantarillado pluvial, pero todavía en Higüey eso no se usa. Una vez el Imperio Romano se dividió en el año 350 de esta era, se dividió entre Oriente y Occidente. Constantino se establece en Constantinopla y desde allí dirigió el gobierno, y no obstante estaba asediado constantemente por los árabes, por lo que en el Renacimiento que se gesta a partir del siglo XIV, antes de estos siglos, en Europa, la vida del ser humano giraba en torno al teocentrismo. Es decir, todo era la iglesia. Por lo tanto, después de el renacimiento, después de que la humanidad renace, después de que los hombres pensantes salen los enciclopedistas, comienzan los filósofos de Pisa a crear nuevas ideas y se crean un sinnúmero de cosas, se adentra los descubrimientos, ya ahí el teocentrismo es desplazado entonces por el antropocentrismo. Ya ahí la humanidad se da cuenta que sí, que el Eterno, que Dios es el centro de todo el ser humano, pero el centro de la sociedad no puede ser Dios. Por lo cual todo lo que la iglesia hacía desde que se dividió el Imperio Romano, desde el 476 que los bárbaros destruyen el Imperio Romano de Oriente, entonces hasta el 1300, donde aflorece la humanidad, la línea de pensamiento se toma en relieve, el hombre renace, y por eso es que se le llama el humanismo, el renacimiento. La humanidad renació y dijo, espérate, Dios está en todo el universo, ahora el centro de la sociedad no puede ser Dios, tiene que ser el hombre. Y de ahí en adelante el hombre que renace se interesa en la literatura, en la historia, la filosofía de la antigua Grecia y Roma, que todo el tiempo tenían suprimido la iglesia a grandes filósofos que por su manera de pensar lo tenían como ateo, lo tenían como herejes, lo tildaban de lo que sea. En fin, todo el que se levantaba a hablar en contra de la iglesia era tomado por hereje, era quemado en la hoguera, era tirado al fuego, era torturado, en fin. Entonces, ese juicio que el hombre retomó desplazó el fanatismo religioso. ¿Y para qué inventar? ¿Y para qué ser más culto? Se preguntaban los grandes clérigos, pero mientras tanto, aún dentro de ellos mismos, no pudieron detener ni siquiera la experimentación científica que se producía dentro del mismo seno de la iglesia. Y eso se llama desarrollo y evolución de la humanidad, que según algunos historiadores ha pasado por 3 estadios, los cuales, según Augusto Comte, en 1840 son los siguientes. Lo primero fue la etapa religiosa, donde la religión se hizo cargo de la humanidad y todo se pensaba y se miraba a través de la iglesia. Y todo lo que el Papa decía y todo lo que la iglesia decía, eso era bueno y válido. Y todo aquel que hablaba lo contrario, muerto. Sin embargo, después que pasa esa etapa, entra la etapa metafísica y luego entra el pensamiento positivista, que obviamente el que pudo elevar eso hacia su máxima expresión fue Augusto Comte. En la etapa religiosa, el hombre buscó comprender los fenómenos de la naturaleza, la sequía, las inundaciones,
a través de la fuerza invisible de la naturaleza. El hombre de la antigüedad creía que los eventos eran producidos por la furia de los dioses invisibles. Era por eso que cuando vino la peste negra en Europa, que por poco destruye todo el continente, dijeron, no, eso es un castigo de Dios. Y cada vez que venía alguna enfermedad, la iglesia, los clérigos salían y decían, eso es por el pecado, eso es por esto, eso es por otro. Sin embargo, luego, en la etapa positiva, el hombre se da cuenta que los fenómenos o eventos de la naturaleza tienen una estructura que permite comprender y explicar su manifestación. Y esto lo hace a través del uso del razonamiento, la deducción, la analogía y la investigación científica. Es ahí cuando el hombre en esta etapa trata de encontrar los elementos, los factores variables que intervienen en los fenómenos físicos y químicos de la naturaleza que se manifiestan a través del medio ambiente. Una vez logrado esto, se puede explicar los mecanismos de lo que producen esas leyes naturales. O sea, si había enfermedad. Una vez recuerdo que en una de las historias que estuve consultando en alguno de estos libros concerniente a la peste negra, hubo una teoría que es parte del antisemitismo medieval, donde la culpa de que la gente se estaba muriendo, mire, aunque usted no lo crea, se le echaron a los judíos. Y una de las acusaciones falsas contra los judíos era precisamente la peste negra, donde ellos decían que los judíos habían infectado los pozos de agua. Todas las cosas caían en medio de los judíos porque era sorprendente que todas estas enfermedades llegaban, pero a la comunidad judía no la tocaba. Entonces, por esa razón, todas esas insinuaciones antisemitas medievales contra los judíos, luego se demostró que no era así. Como se puede apreciar en muchos libros, que todo eso está ahí, ¿verdad? Eso se demostró que eran consecuencias de efectos naturales. Después se dieron cuenta que lo que producía la peste bubónica eran las ratas. Hay una película muy buena en Netflix que se llama El Médico, que yo se la recomiendo para que usted me entienda un poquito de lo que le estoy diciendo. Pero cuando Augusto Comte trae esta teoría de lo que es el positivismo, trata de decir que para comprender los eventos o fenómenos que se suceden en la naturaleza, es importante abordarlo desde una nueva perspectiva, la cual había nacido con Galileo en el 610. Nosotros sabemos que Galileo Galilei era un científico que decía muchas cosas, pero que para la iglesia era un sacrilegio, era una ofensa. La Iglesia Católica en Roma, con el fin de mantener el poder político, social y económico, no se permitía pensar más allá de los cánones establecidos por ella. Y por eso es que tanto Copérnico como algunos hombres como Galileo fueron asesinados por ellos. Según investigar, con todo y eso, la humanidad siguió investigando el porqué del cielo, las estrellas, las iluminaciones, tal como lo estaba haciendo Galileo. Y por otro lado, en el área científica experimentaban. Recuerde que uno de los hombres que comenzó a experimentar acerca de los fenotipos de las semillas, de los frijoles, se inició dentro del mismo seno de la Iglesia Católica a escondida. Porque eso es algo que no podemos nosotros obviarlo, pero eso estaba en contra de los cánones, porque todo lo que no venía de la iglesia, eso era un pecado mortal y la condena era hoguera. Y esa era la razón por la cual algunos historiadores dicen que hubo una retranca. Una retranca, no un detenimiento de todo, porque las universidades nacieron en esa época. ¿Ve? Entonces, cuando nace la Ilustración, aparecieron obras de investigaciones científicas importantes, como la de Copérnico. Esas obras científicas cambiaron el curso de la humanidad, cambiaron todo.
transformaron a la humanidad de ese entonces. Y ya estamos hablando de que para el año 1400, entonces la humanidad se adentra en la exploración. Cuando usted busca los motivos por los que se llevó a cabo la exploración, la navegación, usted se va a dar cuenta que la humanidad estaba estancada. Europa estaba hastiada ya de enfermedades, de leyes y de cuantas cosas, y una lucha tras otra. Hasta que entonces la gente dice, no, espérate, vamos a aterrizar y vamos a ver qué vamos a hacer de aquí para allá. Ahí cuando se le da ya paso al razonamiento, obviamente las cosas tienen que cambiar. Cuando nosotros hablamos de Nicolás Copérnico, desde 1473 a 1543, fue el creador heliocéntrico, en donde se demuestra que la teoría de Ptolomeo y Aristóteles sobre la Tierra geocéntrica era falsa, debido a que la Tierra gira alrededor del Sol, igual que los demás planetas. Había una teoría que decía que era el Sol que giraba alrededor de la Tierra, y por esto mataron a Copérnico, y por esto cuestionaron a Ptolomeo, y por esto cuestionaron a Aristóteles. Sin embargo, Nicolás Copérnico dijo que era lo contrario. Dijo que no era el Sol que giraba, sino era la Tierra. Pero ya el pobre Copérnico asesinado. Tycho Brahe, después de las innumerables observaciones del firmamento, este astrónomo logró construir algunas cartas astronómicas que permitieron a los navegantes utilizar estos conocimientos para ponerse a guiar a través de las estrellas. Dicen algunos historiadores que los vikingos, ellos tenían una navegación bien, y que se utilizaban sobre todo lo que era las constelaciones. Pero acuérdense que los vikingos lo tenían como los bárbaros, como animales. Sin embargo, más adelante, estos elementos de navegación, algunos historiadores dicen que los vikingos llegaron aquí a América antes que los europeos en el 1492. Johannes Kepler, que habló de las 3 leyes de Kepler, que son fundamentales para comprender la trayectoria de la Luna y sus movimientos alrededor de la Tierra y de los satélites artificiales, vino a hacer este aporte para así entender más acerca de la rotación y la traslación, la configuración de los meses del año y sobre todo los días. Eso ayudó a que existiera una ubicación más concreta. El astrónomo Galileo Galilei se consideraba uno de los padres de la ciencia moderna y realizó importantes descubrimientos sobre la caída de los cuerpos y construyó un potente telescopio. Él descubrió la ley de la caída de los cuerpos, la trayectoria parabólica de los proyectiles, etcétera, etcétera, etcétera. Otra persona que viene a ponerle un granito de arena al razonamiento, René Descartes. Se le conoce como el padre de la filosofía moderna, con su trabajo titulado Cogito ergo sum, primero pienso y luego existo. Y asimismo fue el creador de la geometría analítica y el plano cartesiano. René Descartes, junto con otros filósofos, dieron la formación para que se hiciera el andamiaje acerca de algunos conceptos en cuanto a lo que es la sociología. Ahí tenemos a Isaac Newton, que no podemos dejarlo de un lado, el creador del cálculo diferencial e integral y de las leyes de la mecánica clásica, que dedicó parte de su vida al estudio de los cristales en la óptica. En resumen, se puede mencionar que el progreso de la humanidad y la satisfacción de las necesidades básicas de la población fueron gracias a estos hombres que con capacidades superiores supieron aprovechar las condiciones, las oportunidades de su época para construir máquinas, herramientas que permitieran aprovechar los recursos naturales del medio ambiente, el agua, el aire, el calor, en beneficio de la familia, de las comunidades y el cultivo de los alimentos, el comercio, la navegación, y mejoraron en gran manera el modo vivendi de aquel entonces.
sin darse cuenta que sus aportaciones iban a sentar la base para la revolución industrial del 1814. ¿Qué podemos decir? Que hoy, gracias a los productos fósiles, tales como el petróleo, el gas natural, el carbón, que han mejorado las condiciones de vida de los seres humanos, y asimismo la industria ha permitido el negocio, el avance, el auge económico, la valoración de los recursos naturales, pero con todo y eso, nosotros no podemos echar a un lado que aún la humanidad está en otro tiempo en el cual de aquí en adelante, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que va a continuar? ¿Qué es lo que va a pasar de aquí en adelante? ¿Qué va a suceder con el pensamiento de esta generación? ¿En qué están los jóvenes de hoy? ¿Qué están pensando? Porque ya sabemos que hay una generación de 60, de 50, de 80 que ya no va a tener la misma capacidad cognitiva. Entonces, de aquí en adelante, ¿qué es lo que está pasando con la población juvenil, con la humanidad? ¿Qué está sucediendo? ¿Se van a quedar los jóvenes todo el tiempo chateando? ¿Se va a quedar todo el tiempo la juventud haciendo uso solamente de lo que otro inventó? Ya nos hemos detenido en la línea de pensamiento. Ya no vamos a quedar ahí. Ya no tenemos que descubrir más. No hay más cosas que descubrir. Esa es una pregunta interesante que todo educador, que toda persona debería de reflexionar. Pero no solamente todo educador, sino todo padre. A lo mejor lo que yo le estoy diciendo es algo para usted absurdo, porque en nuestro país todos estos temas que se tratan de una manera científica, con unas observaciones como la que yo le he hecho, se tildan de que ese es un loco. Y esa es la razón por la que todavía en este país no hemos resuelto los principales problemas del siglo, del milenio. Todavía en este país estamos en ciertas áreas como que estamos en la era medieval. No le estoy diciendo que hace mucho que los romanos inventaron lo que es el alcantarillado pluvial. Dígame en qué lugar de aquí, güey, hay alcantarillado pluvial. Pero dígame ahora mismo en el argot político, ¿dónde están los líderes que van a dirigir este país en los próximos años? ¿Cuándo se va a acabar la impunidad y la corrupción en este país? ¿De qué manera vamos a formar una revolución en el pensamiento de la juventud de turno? ¿Qué va a pasar de aquí en adelante? Esa es la pregunta que yo me hago. Y eso debe de ser del interés de cada padre, de cada madre, de cada profesor, de cada tutor, porque ya sabemos claramente a dónde nos lleva ese viejo sistema político, esos viejos líderes, esa cantidad de gente que se ha perpetuado en el poder y no ha hecho nada, no ha hecho absolutamente nada que pueda decir que cuando se muera se va a recordar, eso lo hizo fulano, porque siempre han trabajado para un grupito de pedigüeños, para un grupito de personas que siempre le han saboreado la boca con prebendas personales en vez de pensar en proyectos regionales y en proyectos que beneficien a todos los grupos, no a un solo. ¿Qué está pasando ahora mismo con el pensamiento de esta generación? Ahora mismo, ¿quién no tiene un celular en la mano? Ahora mismo, ¿qué uso le está dando? ¿Qué proyección tiene? ¿Qué está pasando? Y eso es algo interesante que usted y yo debemos de preguntarnos. Pero sobre todo, ya nosotros sabemos, en términos realistas, y conocemos todos los líderes políticos que quedan aquí en este país. Los líderes ancestrales que fallecieron se llevaron consigo a la tumba tanto su partido como su liderazgo. Ahora dígame si yo estoy hablando mentira. Dígame qué líder dejó Balaguer. Dígame qué líder dejó Francisco Peña Gómez. Dígame qué líder dejó Juan Bosch. Nosotros en este tiempo deberíamos de volver a esas propuestas de Bosch para preguntarnos si es factible que esas propuestas de gobierno que tenía Juan Bosch se puedan
implementar en esta época, porque ese traje le quedó grande a esa generación. Todavía deberíamos de preguntarnos si estamos a tiempo, porque a lo mejor usted y yo agarramos de chiste todo lo que pasó con las elecciones fallidas, pero todavía nosotros no sabemos qué fue lo que pasó. Todavía nosotros no sabemos qué sucedió, quién tuvo la culpa. Se quiso buscar un chivo expiatorio, pero eso no se le dio. Se quería buscar un culpable, como siempre, no se le dio. Entonces, ¿en qué pie estamos puestos, plantados ahora mismo? ¿Cree usted que las elecciones de este 15 de marzo van a tener el mismo auge que las pasadas elecciones? Usted puede tener la plena seguridad que no es así, porque ya sembraron una semilla de duda. ¿Cuál fue la semilla de duda que sembraron? Que esos escáneres que tienen 4 años guardados, ahora lo van a utilizar para la digitación de esos resultados, y eso ya es una espinita de duda. Entonces, ¿qué va a pasar? Tenemos la protesta de los jóvenes. Nunca se había visto esa protesta, pero no basta marchar. Hay que crear un anteproyecto, hay que ver qué es lo que va a pasar de aquí en adelante. Tanto a los políticos de un lado como a los políticos de otro lado ya les llegó claro el mensaje. Hay una población juvenil que está dispuesta a protestar, pero los cambios no se van a realizar con protesta. Debemos de volver aquí al razonamiento, al cambio, a través del pensamiento, de la transformación del pensamiento. Y eso tiene que ir en todos los estámenes de nuestra sociedad. Yo he podido ver, por ejemplo, en países como Irlanda, y eso le decía en estos días a una persona que estábamos hablando y haciendo comparaciones de civilizaciones, de países, donde yo decía, ¿dónde están los jóvenes ahora mismo que terminaron el bachillerato de los países nórdicos? Aquellos que tienen perfil político, que ya a través de un estudio o de una prueba que se le realizó a ese joven sobre las capacidades que tiene, si tiene algún perfil político, eso se está ya abonando. Y por eso los jóvenes con esa capacidad están yendo a una escuela especial para eso. Dentro de su carrera de las ciencias políticas están preparándose ahí. Pero ¿dónde estarán los futuros presidentes, los futuros diputados, los futuros senadores de nuestro país? ¿Dónde están? Yo le aseguro a usted que están en todos los lados, menos en las redes sociales. Si están, deben de estar estudiando, deben de estar creando lo que va a transformar esta sociedad. Ya yo estoy casi en 50. Yo no digo que si la vida me lo permite o si llegara la oportunidad se hiciera, pero el trabajo de nosotros es con la generación que se está levantando. Si nosotros queremos ver una República Dominicana cambiada, no va a haber ningún cambio si no viene un cambio de pensamiento. Mientras sigamos pensando como un país tercermundista, como un país que no tiene la capacidad de poder tomar la batuta en la mano y hacerle sentir a los que nos han gobernado que lo han hecho mal y que no estamos dispuestos a seguir tolerando todas sus disparatadas, esto no va para ningún lado. Ayer yo decía en la parashá, todos los gobernantes son puestos para que hagan una función. Entonces mira cómo es la cosa aquí. En tiempo de campaña, los candidatos van a la población a conquistar el voto. Durante las campañas hacen lo que tengan que hacer. Comen yaniqueque, bailan merengue. Ahorita vi una ahí bailando en la iglesia, en una iglesia católica bailando, un canto de ellos bailando. La vicepresidenta en una iglesia bailando con un párroco. Búsquelo en las redes sociales, que eso está ahí. Eso está ahí, ¿verdad? Búsquelo. Si nosotros a ese tipo de gente que nos conquista para buscar su voto, cuando llegan y hacen el 10%, vivimos dándole gracias, esto no va para ningún lado.
Yo no sé por qué la gente cuando va a, sea quien sea, a un barrio, tiene que darle la gracia. Gracias fulano porque tapó ese hoyo. Usted no tiene que estar dándole gracias a ningún político, porque acuérdese que los políticos son empleados nuestros. Los políticos son empleados nuestros. Al contrario, nosotros tenemos que exigirle, porque conquistan el voto, hacen lo que quieran con el voto, después que ganan, se remontan en la cadena de depredación allá arriba, y nosotros que somos los batracios, tenemos que ir a darle gracias a ellos cuando hacen el 10% de lo que fueron elegidos para hacerlo. Entonces, siempre hay traidores. Siempre va a haber personas que se va a unir a la lambisconería, al limpiasaquismo y todas esas cosas, porque así son la gente. Porque no se piensa en la colectividad, no se piensa, óigame bien, en lo que es en sentido general, sino que todo el mundo quiere resolver sus propios problemas de manera personal. Todo el mundo vive de pedigüeño delante de fulano para que le dé 5 blogs, 3 fundes de cemento, le dé le compre una receta, y así. El político no está para eso. El político está para resolver los problemas, no de una persona, sino de todo. Pero, lamentablemente, esa es la ideología que se ha seguido de los funestos presidentes que ya se fueron de esta vida, o de los líderes que ya se fueron de esta vida. Entonces, yo le hago un reto a la juventud. Yo soy testigo de que aquí en este país existe todo el material que necesitamos para enderezar este país a donde tiene que ir. Pero ese material no es importado, ese material tiene que salir de aquí. Y yo soy de lo que creo que aquí hay materia, aquí hay jóvenes inteligentes, tanto varones como hembras, que tienen la capacidad de poder hacer algo y derribar esa quimera de 5 o 6 cabezas, que las 2 principales cabezas es la corrupción y la impunidad. Usted quizá me tildará de fanático, de loco, de lo que usted quiera, pero yo soy de lo que creo. Yo soy de lo que creo que en las universidades de este país hay material, y que si hay voluntad de ordenar un confederado de jóvenes que se propongan hacer esto, eso se puede lograr. Se puede lograr. ¿Qué yo le digo a la juventud? Sigan en las universidades. Terminó su carrera, vamos para la maestría. ¿Le gusta la política? Incursión en ella, pero hágalo con seriedad, hágalo con propósito. Sálgase del montón. Deje de ser uno de los que van a ir a lucrarse del poder, de los que van a ir a resolver sus problemas, mientras los problemas de la comunidad siguen igual. ¿Usted cree que para esta época todavía en Higüey no hay agua? ¿Y cuáles son los principales problemas de Higüey? El agua, el alcantarillado. Bueno, ya las calles están, entre comillas, siendo resueltas, pero ahí hay un problema. ¿Y el alcantarillado pluvial para cuándo? Vamos a seguir creando barrios aquí en Higüey sin alcantarillado pluvial. Aquí no hay planeamiento urbano. Aquí no hay una comisión de desarrollo provincial. Aquí hay todo. Aquí está la ley, aquí están los grupos, aquí está todo. ¿Y por qué todas las cosas siguen sin funcionar? Porque todo es una apariencia, una doble moral. Aquí no hay voluntad de hacer las cosas. Eso no es verdad. Todo el mundo aquí lo que quiere ir a ver qué consigue, a ver qué halla, a ver qué problema resuelve, a resolverle problemas al tío, al sobrino, al papá, a la mamá, y los otros que se embromen. Entonces, sí, yo creo en que ese cambio que produjo la línea de pensamiento y el cambio, óigame bien, de pensar en la gente, eso puede traer transformaciones a la sociedad. Pero, ¿cuándo va a ser eso? Vuelvo y yo le digo una cosa. Remontémonos a la realidad. De aquí para allá, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que va a seguir de aquí para allá? Con nuestra juventud, primero con nuestros niños, con nuestros jóvenes. ¿Qué sigue de aquí para allá? ¿Qué va a seguir con este tsunami tecnológico? ¿Qué va a seguir con la educación?
¿Qué va a seguir con la formación? ¿Qué sigue de aquí para allá? ¿Seguiremos en lo mismo todo el tiempo? Dicho sea de paso, la era de los descubrimientos ya pasó, usted lo vio, los grandes hombres que cambiaron la historia a través de su pensamiento, su descubrimiento, eso pasó. Ahora mismo lo que el hombre está buscando, una cura para el coronavirus. Puede buscar una cura para el coronavirus. Y una cura para la corrupción, ¿cuándo? ¿Cuándo vamos a encontrar eso? Y una cura para el tráfico de influencia, ¿cuándo? ¿Para cuándo? Y una cura para todas esas injusticias que se cometen en este país por parte de los que están llamados a practicar la justicia, ¿cuándo? ¿Para cuándo? ¿Cuándo realmente va a haber una generación que se levantará y va a producir esos cambios? Entonces, quisiera que este mensaje le llegue a algún joven o a alguna joven que le interese y que pueda navegar en esa corriente que yo le estoy planteando en esta tarde. Porque por lo demás vamos a seguir en lo mismo. ¿Qué vamos a esperar entonces? La nueva oleada tecnológica. Los niños que hoy de 2 años agarran un celular y se lo desbaratan a usted en la mano. ¿Qué va a pasar con esos jóvenes, esos niños cuando sean jóvenes y a su vez cuando sean adultos? ¿Qué va a pasar con esos niños que ya usted lo ve que agarran una tableta y se la desfilfarran al papá en presencia y le hacen todo tipo de trucos y el papá se queda? ¿Qué va a pasar con eso? Entonces, es un reto para los padres, para los educadores, para los formadores, para todo aquel, para todos los actores que intervienen en la formación de los individuos dentro de una sociedad. Entonces tenemos que entender que llegó el momento de nosotros poner a revolucionar todas estas cosas y poner en práctica la innovación a través del razonamiento y la creación de nuevas ideas, porque de lo contrario, me voy a morir yo, se va a morir usted, y todo lo que pasamos ya de 40 años antes del 2100 nos vamos a morir, y la sociedad que va a venir subiendo, esos jóvenes, va a ser igual. ¿Qué es lo que vamos a ver en los próximos años? El desarrollo de enfermedades relacionadas al uso de esto. Usted verá mucha gente perdiendo la vista, como ya está pasando. Usted verá mucha gente sorda. Ellos que son sordos, sin tener ningún problema auditivo. Imagínense cuando ya se pongan sordos a través de la tecnología. Y las próximas enfermedades que van a venir llegando a la humanidad, todas en su gran mayoría van a estar relacionadas al uso de la tecnología. Entonces, vamos a dejar este mensaje aquí. He hablado demasiado, se me ha ido el tiempo hablando, pero lo que he hablado, póngale ojo a lo que yo he estado planteando en este momento. Todos esos hombres que cambiaron su generación a través del pensamiento, hoy en día hace falta es necesario y hace falta que eso se ponga, mire, en evolución. Dejemos a un lado el fanatismo religioso, dejemos a un lado exhibicionismo y todas esas cosas y vámonos a la realidad, porque esto es un problema que nos afecta a todos. Este es un problema que va a afectar a todos los lugares, a todos los actores de la sociedad. Eso lo va a afectar. Entonces, esperemos que los jóvenes actuales de turno que están estudiando, sigan estudiando. No dejen de estudiar. Al político le interesa que usted no estudie. Al pastor le interesa que usted no estudie en su gran mayoría. Al sacerdote le interesa que usted no estudie. Que usted se quede neófito. Que usted se quede sin aprender nada. Solamente repitiendo como loro lo que ellos le repiten. Di A, di B, B. Y vean esto, y ya esto, pero no les interesa que su mente sea transformada. Entonces, revélese, pero revélese no con una piedra en la mano, no con una molotov en la mano. Vamos a producir los cambios desde aquí. Que todos esos cambios, si anteriores funcionaron, entonces yo creo que se puede, porque la violencia para ningún lado nos va a llevar. Para el único lado que nos lleva a la violencia es para el caos y la anarquía. Y si usted no me hace caso, póngale ojo a Haití. Póngale ojo a Haití. Haití, desde 1800
4, que se independizó hasta ahora, no es un país, no es un país ni un estado. Es una anarquía. Allí no hay orden, allí no hay nada. Pero los primeros que no les interesa el orden son los primeros congresistas que están ahí. Porque en Haití hay dos tipos de personas, o los muy pobres o los muy ricos. Y esa es la razón por la que debemos de reflejarnos en ese espejo. ¿Usted cree que cumpliéndose 176 aniversario de la gesta del 27 de febrero de 1844, el busto del patricio Juan Pablo Duarte o de los padres de la patria esté en esa condición? ¿Usted cree que eso es posible? Sí, eso es posible. A llevarle un arreglo floral al frente y usted ve que eso se cae y eso no es nada. Eso no es nada, porque ahora todo es pámpara y qué sé yo qué. Trate de que la pámpara no le coja fuego y se queman todo. Todo esto que yo le he dicho hoy tenía que decirlo, porque si yo no lo decía me iba a ahogar. Y yo espero que Víctor lo esté grabando para volverlo a poner. Amén. Así es que póngale ojo a lo que yo he dicho. Escuche estas recomendaciones y usted tiene en sus manos el poder de transformar esta sociedad. De la misma manera en que los hombres de pensamiento lo hicieron, hoy nos ha tocado a nosotros. ¿Qué vamos a hacer con nuestro país? ¿Se lo vamos a seguir dejando a los que siempre han gobernado para ellos? ¿O vamos a producir un cambio? Ese cambio está en la juventud y yo creo que sí podemos. Pasen buenas tardes.